Buenas a todos, tanto a los que estáis online como los que estáis viendo la grabación de la sesión de hoy. Damos comienzo a la penúltima semana del máster de inteligencia artificial del primer cuatrimestre, del máster de inteligencia artificial, de la clase de visión artificial en este caso, ¿vale? Hoy vamos a tener una sesión doble. Os recuerdo, como os comenté la semana pasada, que vamos a ver el tema 14, ¿vale? Comenzamos el último bloque, bloque 5 de toma de decisión, en el que vamos a hablar de la decisión, los principios de implementación de algoritmos de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones. Ya estamos en la parte final de este flowchart que veíamos en todos los temas, ¿vale? En las diapositivas principales de todos los temas. Y estamos en esa última parte de la toma de decisión, el decidir qué algoritmo tenemos que implementar para nuestra solución, decidir si el algoritmo funciona correctamente o si no funciona correctamente en base a los resultados que nos está dando, ¿vale? Aunque lo vais a ver en más profundidad en otras asignaturas, está también en esta asignatura, ya que al fin y al cabo sigue siendo un tema importante y es el fin último de todo lo que hemos aprendido con todas las técnicas que hemos aprendido en la asignatura, ¿vale? Em, Como os comentaba, vamos a tener una sesión doble en la que vamos a ver la resolución de la actividad 3 y en el tiempo que nos sobre vamos a hacer algún ejercicio para que vayáis más calmados para el examen, ¿vale? Para que vayáis más tranquilos. Os voy a recordar, aunque ya vimos cómo es lo que podéis esperar en el examen, cómo va a ser, lo que podéis y no podéis llevar, lo que podéis y no podéis hacer durante el examen, pero bueno, sobre todo es para que estéis más tranquilos, para que os salga lo mejor posible el examen, porque de verdad que no es complicado, habiendo hecho las prácticas, habiendo hecho los ejercicios que están en el aula. No vais a tener ningún problema con el examen. Os recuerdo, antes de que se me olvide, que tenéis tanto la documentación mía aquí con los ejercicios, ¿vale? Que están aquí, visión artificial ejercicios.pdf, y luego hay aquí unos ejercicios que ha subido Abdel, que son también interesantes para que hagáis, ¿de acuerdo? Existen más ejercicios en internet, aunque con estos tenéis bastantes, pero bueno, si queréis más, pues hay ejercicios en internet. Si os vais a la bibliografía de cada uno de los temas, ahí podéis encontrar libros a los que se hace referencia, de donde están sacadas las transparencias y en los que podéis encontrar ejercicios de esos temas, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más dilación vamos a dar comienzo a la sesión del tema 14 y luego nos ponemos con los ejercicios del examen, que realmente es lo que más os interesa, pero bueno, tenemos que hacer las dos cosillas, ¿vale? Porque a lo mejor no suele, pero puede caer un ejercicio también de este tema, ¿de acuerdo? Este va a ser el último tema que pueda caer en el examen, el tema 15. Ya no cae en el examen, pero es de vital importancia el tema 15, aunque no cae en el examen, para que veáis, porque en el tema 15 no damos no es una presentación con diapositivas como estamos acostumbrados, es directamente con el MATLAB, ver cómo tenemos que hacer todo el flujo de trabajo que hemos aprendido durante la asignatura. ¿De acuerdo? Que eso será la semana que viene. ¿Vale? Así que comenzamos con estrategias y desafíos en la toma de decisiones, ¿vale? Lo que vamos a resolver es cómo desarrollar sistemas que no solamente van a procesar datos, sino que van a decidir correctamente ante una incertidumbre, ¿vale? Para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, es cómo abordar esos desafíos para desarrollar estos sistemas de toma de decisión, ¿de acuerdo? En la clase de hoy, la estructura va a ser la introducción. Primero vamos a hablar de la introducción a la toma de decisión en visión artificial, para luego pasar a los principales desafíos en la toma de decisión. Después pasamos a las estrategias clave para la toma de decisión. Y por último, vamos a ver esa parte de evaluación y métricas para saber si nuestro modelo está funcionando correctamente o no. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a la toma de decisión no es más que extraer información que es relevante, ¿vale? Para ejecutar una acción. Entonces, dependiendo del caso de uso que tengamos, pues vamos a hacerlo en función a lo mejor de, por ejemplo, en función de los tipos de señales como vemos en pantalla, ¿vale? Si tenemos series temporales, podemos buscar a lo mejor predicción en tendencias de datos financieros, que es muy importante, predicción de la climatología.
Podemos buscar señales fisiológicas con diagnóstico de enfermedades a partir de EEGs, ECGs o EMGs, ¿vale? O a lo mejor podemos trabajar con imágenes, como hemos estado viendo durante toda la asignatura, con detección de objetos, diagnóstico por imágenes médicas, análisis de calidad industrial, ¿de acuerdo? En las series temporales, lo que más se busca son, por ejemplo, los flash crashes, ¿vale? Que en mercados financieros es para detener operaciones automáticas, ¿vale? Cuando predecimos que va a romperse el mercado, que va a caer una tendencia en el mercado y entonces vamos a perder dinero, pues podemos intentar implementar algún tipo de modelo, aunque es muy complejo y por eso vale tanto dinero el trabajo de personas y perfiles tipo brokers, porque son muy complejos, porque tenemos muchas variables distintas y una gran aleatoriedad, entonces es muy difícil modelar eso, pero bueno, hay en algunos casos en los que podemos llegar casi a predecir con algo de exactitud si va a haber un flash crash, ¿vale? En cuanto a las señales fisiológicas, pues bueno, podría ser un dispositivo que detecta una arritmia en un ECG y avisa de emergencias, ¿vale? Llevamos un dispositivo, como puede ser un reloj inteligente como el que yo tengo, que en el momento que detecta una arritmia en mi ritmo cardíaco, entonces llama a las emergencias para que mandar mi ubicación y que me atiendan, ¿vale? O en imágenes, pues un sistema de visión con lo que hemos hablado muchas veces, una cinta transportadora en la que se desvían las piezas que tienen grietas milimétricas que el ojo humano no es capaz de ver, pero a lo mejor en sistemas complejos y que son peligrosos, como por ejemplo una fisura en un rodamiento de un coche aunque sea milimétrico, como está todo el rato funcionando y tiene muchas vibraciones, pues puede llegar a ser un grave problema para la seguridad de los conductores del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de casos de uso son los que podemos llevar a cabo con estas técnicas. ¿De acuerdo? El proceso que vamos a hacer es cíclico, ¿vale? Ya lo habréis visto, este proceso en la asignatura de entrenamiento, no, o sea, aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero lo que vamos a hacer es que primero accedemos a los datos y los preprocesamos, extraemos las características, entrenamos nuestro modelo y optimizamos nuestro modelo para los hiperparámetros y luego ya tendríamos nuestro modelo con los mejores hiperparámetros para nuestro caso de uso. ¿Qué tenemos que hacer? Coger estos datos que tenemos aquí y una vez que los preprocesamos, tenemos que dividirlos en entrenamiento, test y validación, ¿vale? ¿Para qué? Porque en entrenamiento es donde el modelo va a aprender a solucionar el problema y con test y validación vamos a comprobar si realmente el modelo ha aprendido el problema o se ha aprendido la solución de memoria, ¿vale? Es decir, vamos a ver si el modelo ha comprendido cómo solucionar el problema o si el modelo se lo ha aprendido de memoria, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Pues como en entrenamiento, si es un aprendizaje supervisado, le vamos a decir, para esta entrada tiene que ser esta salida, por ejemplo, imágenes de perros y gatos, pues le pasamos al modelo una imagen de un perro, y si el modelo predice que es un gato, entonces vamos a penalizar al modelo por haberlo clasificado como un gato. Y en la siguiente iteración, el modelo debería aprender que eso es un perro y no es un gato. Cuando esto pasa en la fase de entrenamiento, que se van ajustando esos pesos, ¿vale? Se va entrenando, el modelo va aprendiendo a solucionar ese problema. Pero en test y validación no se entrena. Simplemente son una serie un porcentaje de nuestros datos completos, ¿vale? En los que vamos a comprobar si el modelo funciona correctamente o no. Pero no se ajustan pesos, simplemente se comprueba cómo de bien con datos semirreales, datos que usaríamos en tiempo real, entonces el modelo cómo de bien funciona. ¿De acuerdo? Los, lo típico es dividir o entrenamiento 80% y validación 20 o 80-15-5 o 80-10-10, ¿vale? Hay distintas combinaciones, hay gente
o depende del caso de uso, pues a lo mejor vamos a preferir tener un entrenamiento del 70% con un 25 de validación y un 5 de test, o con un 20 de validación y un 10 test, ¿vale? Dependiendo del número de datos que tengamos, pues podremos hacer unas variaciones de porcentaje con validación y con test. Hay veces que no podemos utilizar conjunto de test porque nos quedamos sin datos para entrenamiento y validación, ¿vale? Pero podemos utilizarlo y esos son los tres subconjuntos de datos que se utilizan cuando entrenamos un modelo de inteligencia artificial. Y por último tenemos la predicción, que la predicción no es más que una vez que tenemos nuestro modelo entrenado y optimizado, lo que hacemos es que a partir de datos, ahora sí, a tiempo real, datos que nos están llegando, extraemos las características y ejecutamos nuestro modelo para que nos dé una predicción. Por ejemplo, la temperatura que va a hacer mañana. Nosotros cogemos la temperatura de hoy, extraemos las características, ejecutamos nuestro modelo y entonces predecimos con todos estos pasos qué temperatura hará mañana. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien, chicos. Esto parte, ya lo habéis visto en otras asignaturas, ¿verdad? En aprendizaje automático, técnicas de aprendizaje automático lo habéis visto ya. Vale, fenomenal. Vale, perfecto. Vale. Vale, ¿qué relación hay entre la extracción de características y la toma de decisión? ¿Por qué estamos viendo en esta asignatura esto y hemos visto todo, todo el tema de la extracción de características en los últimos temas? Pues porque, como hemos dicho mil veces, el éxito de un modelo de inteligencia artificial depende no solamente de la calidad de los datos que también, sino del proceso que hagamos antes de pasar los datos, es decir, del preprocesamiento. Y una etapa clave del preprocesamiento es extraer esas características, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de señal, vamos a poder utilizar unas técnicas de extracción de características como las que hemos visto u otras, ¿vale? En el caso de series temporales, pues utilizaremos Fourier, que lo vimos la semana pasada, utilizaremos wavelets, que lo vimos la semana pasada, podremos extraer algún tipo de tendencia. Para señales fisiológicas, lo que haremos será caracterizar los latidos del corazón, detectar picos de intensidad, hacer un análisis espectral de la banda, ¿vale? O para imágenes, lo que podemos hacer es buscar características basadas en texturas como el LBP que hemos visto, el GLCM, filtros de Gabor, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del caso de uso, dependiendo de los datos que tengamos, entonces, perdón, lo que vamos a hacer es utilizar un tipo de extractor de características u otro, ¿de acuerdo? Vale. Vale, entonces con la toma de decisiones lo que tenemos es que en el análisis de señales lo que hacemos es buscar la mejor acción a partir de los datos que hemos obtenido de distintas fuentes, ¿vale? Pueden ser, como hemos dicho, series temporales, imágenes o señales fisiológicas o acústicas como las que hemos venido trabajando durante toda la asignatura, ¿vale? eh, en nuestra entrada, si son datos de señales, en problemas supervisados lo que tendremos es un subconjunto de datos donde que se define por esta fórmula matemática, donde x sub i va a ser nuestra señal, que va a ser una secuencia temporal, una imagen, un espectro, y la I, ¿vale? Va a ser la decisión o etiqueta esperada, que es lo que os comentaba del ejemplo del perro y del gato, ¿vale? Si nosotros clasificamos imágenes de perros y gatos, aquí lo que haremos será intentar minimizar el error del modelo cuando le pasamos un, una imagen de un perro que está etiquetada como un perro, ¿de acuerdo? Y en problemas no supervisados solamente tenemos la imagen, no tenemos la etiqueta, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a necesitar son métodos de agrupamiento o extracción de patrones como los que hemos visto, ¿vale? Como por ejemplo el CAMINS, el PCA, ¿vale? Que son este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien, chicos? ¿Algún tipo de duda hasta aquí? Esto lo habéis visto un poco ya en otras asignaturas, lo veréis más en profundidad, sobre todo el tema del aprendizaje, bueno, los dos, tanto supervisado como no supervisado, en el segundo cuatrimestre, ¿vale?
Pero hasta ahora, bien, ¿no? Entendido todo. ¿Sí? Vale, fenomenal. Vale, de acuerdo. Pues ¿cuál va a ser el objetivo de la toma de decisión? Dado que nosotros lo que vamos a tener es que una vez que ya hemos entrenado nuestro modelo, vamos a tener a partir de un nuevo dato, el sistema nos va a tener que dar una señal que sea buena o lo mejor posible. Lo que nosotros vamos a querer es que matemáticamente vamos a buscar minimizar la función objetivo, ¿vale? Vamos a buscar cómo hacemos para minimizar la pérdida sobre esa función objetivo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ese ajuste sobre esa función a partir de derivadas para poder minimizar la función de pérdida en la que nuestro modelo para una señal X nos dé una salida Y que se ajuste lo máximo posible a la salida Y que nosotros esperamos. ¿Vale? Esto sería en el supervisado, para una salida Y se espera otra Y, pero en el no supervisado no tenemos etiquetas, no tenemos una salida esperada, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es que nuestra función de pérdida puede representar un criterio de agrupamiento, reconstrucción, densidad, ¿vale? O algo por el estilo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestra función de coste va a estar asociada a la reconstrucción de autoencoders, de la cohesión de los clusters, ¿vale? La cohesión intracluster en el clustering, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo podemos minimizar esas funciones que nos dan el error y nos dicen cómo de bien nuestro modelo está funcionando en la etapa de entrenamiento, ¿vale? En caso de los autoencoders, si nosotros vamos a hacer un autoencoder, lo que vamos a querer es que a partir de una imagen de entrada nos reconstruya otra, ¿vale? ¿Por qué es interesante el autoencoder? Porque lo que hace es que elimina esas características que no representan realmente a la imagen o a la señal que estamos trabajando, ¿vale? Que simplemente meten redundancia y nos provocan problemas tanto en nuestro modelo para procesarlo como para ejecutarlo. Entonces, el autoencoder lo que vemos es que hacemos una diferencia entre la entrada y la salida para ver cómo de bien se ha reconstruido la imagen esperada, ¿vale? Bueno, la imagen esperada no, la imagen, ¿vale? Y esta función es lo que vamos a ir minimizando. Con los clustering, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo de cerca están nuestros puntos dentro del clúster de el centroide. Y entonces, dependiendo de eso, vamos a ir ajustando nuestro modelo y minimizando esa distancia, ¿de acuerdo? Para poder tener esos grupos, ese agrupamiento de clusterings. ¿De acuerdo, chicos? Vale. Luego tenemos pues distintas funciones objetivo, ¿vale? Si estamos haciendo una clasificación binaria, pues podemos trabajar con la Binary Cross Entropy o entropía cruzada, ¿vale? Que lo que hace es que vamos a minimizar el error sobre la función sigmoide, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el error cuadrático medio, que se define por esta otra función de aquí, ¿vale? En la que vamos a minimizar el cómo a partir de una entrada para una salida, a partir de una entrada con una salida esperada, comprobamos cómo de diferente es con nuestra salida real. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una vez que tenemos esta función, ¿vale? Para una salida real con una salida esperada, lo que hacemos es que vamos a calcular y vamos a ajustar los pesos, ¿vale? Esta función de aquí, sería la función que vamos a ir maximizando a partir de esta función objetivo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale, chicos? Entonces vamos a ir maximizando eso para minimizar el error lo máximo posible. ¿De acuerdo? Otras funciones objetivo, pues la estimación de la máxima verosimilitud que se utiliza en casos tipo autoencoder, ¿vale? Para ver cómo de parecidos son dos datos que estamos observando, ¿vale? Que es el MLE. Tenemos otros.
otras funciones objetivo como la clasificación binaria, ¿vale? Que lo que asumimos es que para todo, para que i pertenece a entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, seguimos una distribución de Bernoulli donde nuestra función va a representar la probabilidad predicha de la clase 1, ¿vale? Como por ejemplo puede ser una regresión logística, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos? Si queremos clasificar eh, imágenes, por ejemplo, el perro y el gato, vamos a utilizar este tipo de funciones, ¿vale? La entropía cruzada, ¿vale? Porque para valores continuos el error cuadrático medio nos sirve mejor, pero la entropía cruzada nos sirve para clasificar, ¿vale? O la verosimilitud la utilizamos para ajustar parámetros que lo que hacen es que nos maximicen la probabilidad de observar nuestros datos actuales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendidas las funciones objetivo, chicos? Vale, fenomenal. Vale, pues pasamos a los principales desafíos que tenemos cuando tenemos que hacer esa toma de decisión, cuando entrenamos un modelo, etcétera. ¿Vale? El principal desafío, lo de siempre, el ruido y la incertidumbre, ¿vale? El ruido es siempre el enemigo de la precisión, ¿vale? Si nosotros tenemos un G, pues el ruido muscular puede imitar la actividad cerebral, ¿vale? Y entonces el sistema debe saber filtrar esto para no dar un falso diagnóstico, por ejemplo, de epilepsia, ¿vale? En las series temporales tenemos, por ejemplo, fluctuaciones no deseadas en datos financieros. em, un ejemplo claro de en las fluctuaciones no deseadas en datos financieros puede ser cuando hay un shock, ¿vale? O cuando hay una gran crisis como el coronavirus, ¿vale? Que de repente cambia por completo. Entonces, todo este tipo de sistemas de aprendizaje automático, pues hay que reentrenarlos porque ya no valen para esa distribución de probabilidad que antes teníamos porque ha cambiado por completo el campo, ¿vale? Ha cambiado por completo nuestro espacio muestral y entonces ya no nos vale lo que habíamos trabajado, con lo que habíamos entrenado antes. Señales fisiológicas, como hemos dicho, el ruido muscular o imágenes, como hemos trabajado, iluminación no uniforme, oclusiones, ¿vale? Que todo eso lo hemos trabajado durante el temario. Luego también tenemos otro como la dimensionalidad, ¿vale? La dimensionalidad no es más que tener muchas variables que nos definen un mismo dato, ¿vale? El problema de esto es que nos hace el problema mucho más complejo, ¿vale? Entonces, es un gran desafío el poder resolver con técnicas de aprendizaje automático un, un problema en el que tenemos muchas variables en nuestros datos, ¿vale? Tendremos un dataset muy rico, pero tendremos que aplicar técnicas para poder extraer las características que de verdad definen nuestro campo nuestro caso de uso y nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tenemos es que, como tenemos una gran dimensionalidad, lo que tenemos son puntos muy dispersos, como los que veis aquí, y entonces lo que hace es que se nos invalida la distancia, como por ejemplo en el caso de uso de los KNN. Entonces, al aumentar las dimensiones sin aumentar los datos, vamos a obtener muy probablemente un sobreajuste. ¿Qué podemos hacer para que no nos pase esto? Pues aplicar técnicas con las que nos quedamos con menos dimensiones, como por ejemplo el PCA, que nos quedamos con un número de componentes principales que definen nuestros datos, ¿de acuerdo? Que eso lo hemos visto un poco en clase y lo habréis visto en técnicas de aprendizaje automático, si no me equivoco, ¿vale? Otro problema que tenemos, la generalización, ¿vale? La generalización no es más que el modelo sea capaz de mantener un buen rendimiento cuando tiene datos nuevos, ¿vale? La generalización es clave para todos los sistemas de
aprendizaje automático y el rendimiento del modelo se aplica para datos de prueba o datos nuevos, para esos datos de test y validación que habíamos dicho antes y para datos nuevos. Hay veces, que no lo he comentado antes, que nuestro subconjunto de datos de test puede ser datos nuevos reales que nos pueden ir apareciendo, ¿vale? Podemos tener dos problemas cuando entrenamos un modelo. Puede haber sobreajuste u overfitting, podéis verlo en la literatura escrito de las dos maneras, ¿vale? Y si un modelo se ajusta demasiado, lo que os comentaba al principio de la sesión, cuando el modelo lo que hace es que se aprende y soluciona perfectamente el problema sin fallar en los datos de entrenamiento, pero falla mucho en los de validación y test, entonces tenemos un overfitting, ¿vale? Tenemos un sobreajuste, porque se ha aprendido los datos, no hay suficientes datos para el modelo o el modelo no es suficientemente simple o es demasiado complejo para nuestra distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no solamente coge los patrones que definen nuestra nuestra muestra, sino que también está cogiendo ruido. Entonces, al coger ruido, lo que sucede es que no consigue generalizar correctamente el modelo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos un overfitting. En el caso contrario sería el underfitting. Cuando el modelo es demasiado simple y no se entrena adecuadamente, entonces no consigue capturar información suficiente. Esto lo que hace es que el modelo no acierta ni siquiera en los datos de entrenamiento, ¿vale? Y entonces, si no acierta ni siquiera en los datos de entrenamiento, cuando le pasemos datos de test y validación y datos nuevos, entonces no va a funcionar tampoco el modelo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer cambiar la arquitectura del modelo y hacer o buscar utilizar un modelo más complejo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si aquí lo que vemos son distintas curvas de aprendizaje, ¿vale? Y seguramente habréis trabajado ya en aprendizaje automático para ver cuándo tenemos un error en el entrenamiento en la validación y en el entrenamiento, ¿vale? Cómo va ajustándose esa curva y lo que vamos a buscar es que más o menos esté parecida, que no nos pase como en esta, que si está fuera la de validación, este entrenamiento tendríamos un modelo sobreentrenado, ¿vale? Porque no consigue ajustarse. Pero lo que nos vamos a centrar es en la diferencia entre sesgo y varianza, ¿vale? Em, ¿A qué nos referimos con el sesgo? Lo que vamos a buscar es ese equilibrio del que hablábamos hace un momento, ¿vale? Y lo que buscamos es que un modelo muy simple, decimos que tiene alto sesgo cuando está subajustado, mientras que uno muy complejo tiene una alta varianza cuando está demasiado sobreajustado. Por ejemplo, si tenemos un modelo que detecta rostros con una iluminación perfecta, está sobreajustado. ¿Vale? Cuando lo pasamos a unos datos reales con imágenes capturadas en la calle con una iluminación normal, entonces no va a ser capaz de generalizar, ¿vale? Entonces va a tener una poca generalización. ¿Por qué? Porque va a tener una alta varianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tenía la diferencia con sesgo y varianza, chicos? ¿Sí? Y luego tenemos el error irreducible, que no es más que el ruido que siempre tenemos en los datos que ningún modelo es capaz de eliminar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues utilizando el MSE, lo que podemos hacer es que se define a partir de que el error total, lo que hacemos es dividirlo en sesgo al cuadrado más la varianza más ese error reducible. Lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir eliminar con el error cuadrático medio
y vamos a ir minimizando esa función vamos a ir minimizando ese error para poder obtener la función que mejor se ajuste a nuestra distribución de probabilidad de nuestros datos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es la fórmula matemática del sesgo y esta es la fórmula matemática de la varianza. Aquí se ve perfecto el cómo tenemos una curva de entrenamiento que va bajando y luego se va aplanando, pero en el conjunto de test el modelo no consigue aprender. Hay un punto en el que ha dejado de aprender, se ha aprendido los datos, no a resolver el problema y entonces comienza a fallar de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que vamos a buscar es que nuestras curvas queden algo así. ¿Vale? Entonces aquí habremos entrenado bien. ¿Vale? Nuestro modelo. ¿Vale? Cuando tenemos un bajo sesgo y una alta varianza, un modelo va a poder aprender patrones complejos, ¿vale? En los datos, pero va a ser probable que en el momento que variemos nuestra muestra, entonces el modelo se va a sobreajustar. Si tenemos un alto sesgo y una baja varianza, tenemos un modelo simple, ¿vale? Que va a ser muy robusto a las fluctuaciones de los datos, pero es probable que las características más complejas no sea capaz de detectarlas, ¿vale? Entonces nos va a llevar a un subajuste. Entonces tenemos que ver qué nos interesa más según el caso de uso entre optimizar ese sesgo u optimizar la varianza. Tenemos que intentar llegar a ese punto medio en el que las dos están medianamente optimizadas, ¿vale? Y dependiendo del caso de uso, si utilizamos regresión o utilizamos clasificación, vamos a... se comporta de una manera u otra, el sesgo y la varianza. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿No tenemos dudas por ahora, chicos? ¿Todo claro? Vale, fenomenal. Vale, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para acabar con estos problemas que hemos ido enunciando? Vale. Primero, para la detección y cancelación del ruido, ¿vale? Para ello podemos utilizar distintas herramientas, ¿vale? Como hemos dicho, todas las señales que vamos a ir cogiendo, que vamos a procesar, van a tener un ruido inherente, que ese nunca lo vamos a poder eliminar. Pero vamos a tener que hacer ese preprocesamiento para poder eliminar y dejar nuestros datos los más limpios posibles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si trabajamos en medir la incertidumbre de la señal con la varianza, que lo que nos hace es que nos indica la dispersión de valores, es decir, cómo de dispersos y cómo de diferentes son nuestros ejemplos en nuestra distribución de probabilidad, pues podemos ver y podemos detectar si tenemos ruido o no en nuestros datos. Bueno, si podemos eliminar ese ruido, ¿vale? Cuánto ruido tenemos para poder eliminarlo, ¿vale? También podemos utilizar, por ejemplo, perdón, la kurtosis, que lo que hace es que nos evalúa los valores extremos de nuestra distribución de probabilidad y nos puede ayudar a detectar ese ruido impulsivo, como ya hemos visto durante la asignatura. Luego tenemos la entropía de Shannon, que lo que hace es que, como hemos dicho muchas veces en la asignatura, que nos mide cómo de aleatoria es nuestra señal. Y luego el SNR, que no es más que la relación entre la señal y el ruido, para poder cuantificar de forma proporcional la señal contra el ruido. ¿Vale? Luego tenemos cómo detectar y cancelar este ruido. Pues, por ejemplo, utilizando la transformada de Fourier, que lo que hace es que nos permite identificar componentes de ruido en nuestro dominio de la frecuencia. ¿Vale? Podemos utilizar filtros de paso bajo, filtros de paso alto o filtros adaptativos que según el tipo de ruido se nos vaya ajustando. ¿Vale? Y tendremos que ajustarlo según el tipo de ruido que tengamos
a utilizar un tipo de filtro u otro. También podemos utilizar las wavelets que nos permiten hacer análisis a múltiples escalas, como vimos la semana pasada, o filtros de Gabor para poder separar esos patrones de estructuras en imágenes y así eliminar el ruido en ciertas direcciones o frecuencias que nos están ensuciando los datos. ¿De acuerdo? Estas técnicas las hemos ido viendo durante la asignatura, ¿vale? También tenemos el filtrado adaptativo, que también lo hemos visto con filtros espaciales o morfológicos, ¿vale? Que lo que nos hace los filtros espaciales, recordamos, nos pueden eliminar ese ruido adaptativo sin afectar mucho a los bordes, ¿vale? Y los morfológicos son útiles para reducir ese ruido en imágenes binarias, ¿vale? O mejorar la segmentación, ¿de acuerdo? Luego tenemos cómo podemos detectar y cancelar las anomalías, que no es lo mismo que el ruido, ¿vale? Pues una vez que ya hemos visto cómo detectar ese ruido, para detectar anomalías podemos utilizar otras técnicas, pero estas, como la anomalía es más compleja, ¿vale? Porque el ruido siempre está ahí, pero la anomalía no es más que un punto que aparece de repente en nuestra distribución de probabilidad, pues podemos utilizar detecciones basadas en outliers, ¿vale? Como puede ser la media absoluta o la desviación, ¿vale? Em, que lo que nos permite es que si utilizamos la mediana, pues nos es menos sensible a valores extremos, ¿vale? Así podemos detectar esos valores extremos. Por ejemplo, si estamos analizando las notas de la asignatura y por edad, para ver si hay una relación entre cuánto de mayor es una persona con la calificación que obtiene en la asignatura, ¿vale? Si nosotros de repente detectamos que una persona tiene 16 años, va a ser un outlier. Probablemente venga de que se ha tecleado mal, se ha escrito mal la edad de esa persona, porque con 16 años no puede estar cursando un máster, ¿vale? Y entonces lo que haríamos sería o buscar cómo arreglar ese dato o eliminar ese dato si tenemos muchos ejemplos o coger la mediana y sustituirla por ese dato, ¿vale? Luego tenemos otros modelos como pueden ser modelos autorregresivos o redes neuronales recurrentes, ¿vale? Que son modelos mucho más complejos, pero nos permiten modelar nuestra estructura temporal de la señal, ¿vale? Y así podemos predecir valores anómalos. Son muy utilizados en detección, por ejemplo, de fraudes, ¿vale? Al fin y al cabo, son modelos no supervisados que como no tenemos una distribución de probabilidad de que es un fraude financiero, pues tenemos este tipo de modelos que nos pueden decir si cuánta predicción, cuánta probabilidad hay de que alguien esté haciendo un fraude según sus movimientos en la cuenta, ¿vale? Y luego tenemos otros tipos de filtros, como los filtros Kalman, que lo que nos hacen es que nos hacen una corrección en tiempo real de los errores en señales dinámicas. ¿De acuerdo? Luego tenemos la reducción de la dimensionalidad, que ya lo hemos dicho antes. ¿Cómo solucionamos el problema de la dimensionalidad? Pues eliminando esas dimensiones, cogiendo no solamente los componentes o las variables que realmente definen nuestro problema. ¿Vale? En este caso, el PCA. El PCA lo que hace es que nos reduce la dimensionalidad a partir de las variables linealmente no correlacionadas, que serán nuestros componentes principales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos de distribuciones de probabilidad con dos componentes principales. ¿Vale? Entonces, aquí vemos cómo es cómo tendríamos nuestros datos divididos basados en solamente dos variables principales. ¿Vale? Que son la combinación de todas las variables que tenemos. ¿Vale? También tenemos el análisis discretamente lineal, que lo que busca es maximizar la separabilidad entre las claves de los datos para poder definir realmente esas clases que tenemos, como puede ser el perro y el gato, ¿vale? Con un LDA, pues podemos definir las características que definen al perro y que definen a la imagen del gato perfectamente, no, pero mucho mejor, ¿vale? Con el LDA que con el PCA.
Luego tenemos también autoencoders, que lo que hace es que nos comprime nuestro dato para obtener solamente las características más representativas de nuestros datos. ¿De acuerdo? También el TSNE, que lo que busca es un espacio, una representación en un espacio de baja dimensión, ¿vale? Para poder mantener las relaciones de proximidad local entre nuestras muestras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora ya por último pasamos a la evaluación y métricas. La evaluación y métricas no es más que seleccionar el modelo, saber cómo de bien está funcionando nuestro modelo, ¿vale? Para seleccionar nuestro modelo, lo primero que tenemos que hacer es separar nuestros datos, ¿vale? En entrenamiento vamos a utilizarlo para que aprenda el modelo, validación, para estimar cómo de bien está prediciendo nuestro modelo, y el de prueba, el de test que hemos hablado antes, se utiliza solamente para evaluar cómo de bien está generalizando el modelo seleccionado, ¿vale? La selección de modelo es la parte clave, ¿vale? Ya que lo que tenemos que hacer es ver si el modelo que vamos a seleccionar, si el modelo que vamos a usar es suficientemente complejo o suficientemente simple para nuestra distribución de los datos. Y si tenemos muchísimos datos, la mejor estrategia es dividir estos tres conjuntos de datos, ¿vale? Hay veces que, como hemos dicho antes, solo nos quedamos con entrenamiento y validación, ¿vale? ¿Cómo evaluamos nuestro modelo? Pues a partir de los errores, ¿vale? Tenemos el error de generalización, por ejemplo, que lo que hacemos es que cogemos el conjunto de prueba que no ha sido utilizado para entrenar y entonces lo que nos dice es cómo de bueno es nuestro modelo para clasificar o para predecir nuestros datos, ¿vale? ¿Qué métodos podemos utilizar? Pues técnicas como la validación cruzada o la evaluación sobre el conjunto de pruebas nos van a decir cómo de bien generaliza nuestro modelo, ¿vale? Y luego tenemos métricas. Dependiendo de la tarea, vamos a poder utilizar métricas como la precisión, que nos dice cómo de bien se están prediciendo los datos positivos, ¿vale? Luego tenemos el recall, que nos dice cómo de bien se detectan todos los casos positivos, ¿vale? Que es crítico cuando no tenemos cuando no se pueden emitir datos positivos, como puede ser detección de un cáncer, ¿vale? Positivo nos referimos a que la señal es afirmativa, no que sea positivo en nuestra mente, ¿vale? Tener un cáncer nunca es positivo, pero si lo que queremos detectar es un cáncer, entonces la señal, si el cáncer es positivo, o sea, si el cáncer es sí, ¿sabes? Si la señal, el dato es sí, entonces será positivo, ¿vale? Luego tenemos el F1 score, que lo que nos dice es una media entre la precisión y el recall y nos permite em, saber cómo de bien está funcionando nuestro modelo en clases desbalanceadas. Y la curva ROC o AUC que nos permite evaluar clasificadores binarios, ¿vale? Que lo que hace es que nos dibuja una curva en la que por debajo de la curva el modelo funciona correctamente, ¿vale? Por último, las claves del desarrollo o la creación de modelos de aprendizaje automático es limpiar el ruido, reducir las dimensiones, equilibrar sesgo y varianza con rigor y así realmente nuestros modelos de visión artificial serán confiables en el mundo real. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos eliminar el ruido? Pues aplicando técnicas como lo que hemos dicho, reducimos dimensiones con el PCA, equilibramos el sesgo y la varianza con distintas técnicas o cambiando el tipo de modelo que estamos utilizando, ¿vale? Y sobre todo siempre tenemos que evaluar el modelo, ¿vale? Y no solamente evaluarlo, monitorizarlo. Una vez que ponemos en producción el modelo y estamos prediciendo em, la temperatura que va a hacer dentro de 7 días, tenemos que comprobar que nuestro conjunto de datos con el que hemos entrenado sigue siendo parecido a lo que estamos recogiendo.
porque si tenemos un cambio abrupto, el modelo va a dejar de funcionar. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la teoría de hoy, ¿vale, chicos? Así que pasamos a, antes de los problemas del examen, que es lo que más ganas tenéis, a ver, seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Se ve la actividad 3, chicos. Vale, fenomenal. Gracias por levantar el pulgar, Jerry. Vale, fenomenal. Pues vamos con la actividad 3, ¿vale? En la actividad 3 se os pedía hacer análisis de cómo había evolucionado en los últimos 20 años la deforestación de la selva amazónica, ¿vale? Con las técnicas de segmentación que habíamos visto, ¿vale? En este caso, vuestro compañero, pues ha presentado un buen documento. Esta vez tenemos un documento hecho en LaTeX y otro en Word, que no hay ningún problema, como siempre os digo, en hacerlo de una forma u otra, lo que prefiráis, ¿vale? Pues un muy buen resumen en el que nos define qué es lo que se ha hecho, con qué técnicas, nos dice cómo un poco los resultados, nos cuenta los objetivos del trabajo, ¿vale? Qué datos se han utilizado, una pequeña introducción. Lo único que me falta en esta introducción es el tema de las referencias, de las que muchas veces hablamos, ¿vale? Aquí faltaría colocar esas referencias perdón, del estado del arte, ¿vale? Y luego tenemos aquí los objetivos. Perfecto. No había que poner un apartado de objetivos, pero bueno, en este caso el compañero pues lo ha puesto. Fenomenal. Las técnicas y los problemas detectados los riesgos que nos define, ¿vale? Pues nos dice cada una de las técnicas con los problemas que ha detectado para y que él ahora nos va a explicar. Y nos pone primero una tabla de resumen para que nos enteremos bien de qué es lo que se va a hacer. Fenomenal. Nos explica los datos de entrada, ¿vale? Y el flujo de procesamiento. En este caso, los datos de entrada no nos interesa tanto si se va a trabajar en Windows y con una ruta u otra, ¿vale? Aquí a lo mejor sería mucho más interesante hablar de cómo son las imágenes, ¿vale? Luego tenemos, pues, el flujo de procesamiento, pues cómo carga las imágenes, cómo hace el ordenamiento de estas, el recorte, la mejora de contraste, cómo aplica los métodos de segmentación, cómo hace la limpieza morfológica, cómo calcula el área y luego la generación del CSV, ¿vale? Y, pues, luego nos explica el cálculo del área, ¿de acuerdo? Con el cálculo del área, luego nos hace una comparación de cada una de las técnicas, fenomenal. ¿Vale? Con sus em, fortalezas y debilidades y un juicio algo subjetivo, pero que está fenomenal. Vale, perfecto. Y luego nos, nos va diciendo cada una nos discute y aquí nos ha puesto los resultados donde están ubicados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y declaración de uso de IA y referencias. En este otro caso tenemos un documento en LaTeX, ¿de acuerdo? En el que, em, pues, Eric Daniel nos pone primero un muy buen resumen con sus... Ay, perdonadme. Con sus keywords. Se me ha vuelto loco ahora el PDF. ¿Vale? La introducción muy buena, ¿vale? Los materiales y métodos que define, perfecto. Aquí sí que nos dice las imágenes que se ha utilizado y demás. Y luego el preprocesamiento que utiliza y cómo ha detectado las estructuras, ¿vale? Cada una de las operaciones que ha utilizado, pues detección de estructuras a partir del operador de Sober, operaciones morfológicas, gradiente morfológico, análisis de histogramas simétricas, análisis de histogramas por aquí, ¿vale? Y nos va explicando un poco hasta aquí los métodos que utiliza y a partir de aquí los resultados, ¿vale? Nos dice primero el pipeline, ¿vale? Y em, nos va dando, pues, los resultados de cada una. ¿Qué pega podemos poner aquí? Pues que nos hemos dejado un poco aquí los ojos,
aunque se ve bien si lo ampliamos del todo, pero nos hemos dejado un poco aquí los ojos en ver los resultados obtenidos, ¿vale? Pero bueno, al ser en látex, lo bueno es que ahí no pierde mucha resolución, ¿vale? Pero bueno, está muy bien explicado cada una de las técnicas que usa y cada uno de los resultados que tiene de las técnicas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, pues muy bien definidos los resultados y bajamos. Aquí he hecho en falta algún ejemplo más, ¿vale? Pero bueno, aquí perfecto con la evaluación de las métricas, ¿vale? En la que nos dice, nos ha cogido 4 periodos y nos va diciendo, pues, cada uno de la evaluación temporal de ruido con las distintas técnicas que ha aplicado. Y unas muy buenas conclusiones y una bibliografía, su declaración de IA y además se puede consultar el este de MATLAB. Así que, fenomenal. ¿Dudas sobre la práctica, chicos? Leandro me pregunta, ¿es posible compartir? Pues no lo sé. Si es posible compartir las actividades para utilizarlo como más prácticas. No lo sé. Porque es que no sé si me dejan en la universidad. ¿Vale? Lo pregunto y os comento. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora pasamos al momento más esperado por vosotros, que es ver. Voy a primero abrirme aquí el foro del examen, ¿vale? Para que recordemos un poco cómo va a ser el examen, ¿vale? Formato del examen. Vamos a tener dos preguntas, ¿vale? Una pregunta que van a ser 6 puntos y una segunda pregunta de 4 puntos, ¿vale? El primer problema va a tener tres apartados, A, B y C, que van a tener 2 puntos cada uno. Y el segundo problema tiene otros dos apartados, ¿vale? Con 2 puntos cada uno. Los problemas del examen pueden estar relacionados con escala logarítmica en decibelios para percepción y comparación de señales, que fue esos primeros problemas que hicimos en el primer bloque. Principios de muestreo y cuantificación de señales, también primer bloque. Distribución, intensidad y medidas estadísticas en imagen, primera actividad, segundo bloque. Transformaciones de intensidad, primera actividad, segundo bloque. Filtrado espacial y morfológico, segunda actividad, segundo bloque. Análisis de Fourier, cuarto bloque. Segmentación de imagen, cuarto bloque. Y extracción de características, lo que hemos estado viendo hoy y la semana pasada. ¿Vale? Las respuestas tienen que ser claras, justificadas y bien fundamentadas. ¿Y qué podéis tener en el examen? Si estáis online, podéis tener vuestros PDFs del temario. Pueden ser ejercicios. Los ejercicios que están subidos al campus virtual, que los hayáis solucionado en PDF, los podéis tener. Puede ser las slides, puede ser la documentación que está subida, puede ser el temario, puede ser, siempre y cuando esté descargado en vuestro ordenador, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y podéis acceder a ello sin ningún problema. Pero clave que esté almacenado. Tenéis que estar, solamente podéis tener abierto el navegador para poder descargaros la plantilla del examen, conectaros el Small para que os monitorice y, em, y ya está. Para subir el examen, descargar el examen y el Small, ¿vale? Para nada más. Entonces, todo lo demás tiene que estar offline. No podéis abrir una pestaña de navegador y buscar un temario que tengáis en OneDrive. No. Antes del examen tenéis que haberlo descargado todo. ¿De acuerdo? En modalidad presencial podéis tener todo el material disponible, incluyendo apuntes propios impresos, ¿vale? Y podéis utilizar todo lo que tengáis, ¿vale? Tanto en formato PDF como en papel, dependiendo de la modalidad, ¿vale? En modalidad online podéis tener PDF, modalidad presencial en papel, ¿vale? Podéis utilizar calculadora no programable, tanto física como en ordenador, sin ningún problema, y podéis tener hojas de papel para hacer cálculos, ¿de acuerdo? No podéis hablar en el examen, no podéis tener cascos en el examen, tenéis que tener las dos cámaras puestas, ya sabéis todo el procedimiento, ¿vale? No os preocupéis, ahora vamos a hacer ejercicios de examen porque el examen es sencillo, no os la juguéis. O sea,
Si suspendéis el examen con un cero, a mí no me llega ni el examen. O sea, si habéis colocado mal la cámara, habéis estado en el examen con los cascos, habéis hablado, habéis entrado en ChatGPT, a mí no me llega el examen, ¿vale? Directamente, gestión de exámenes, os pone un cero y a mí ni siquiera me llega el examen, no os lo puedo corregir, ¿vale? Entonces, no seáis tontos, ahora vamos a hacer ejercicios del examen, ¿vale? No os la juguéis, tenéis mogollón de ejercicios subidos en el campus, de verdad, el examen no es nada difícil, ¿vale? Así que vamos a por ello, ¿vale? ¿Dudas sobre las normas del examen, chicos? ¿No hay dudas sobre las normas del examen? ¿Todo correcto? Fenomenal, perfecto. Vale, pues primer ejercicio que puede caer sin ningún problema en el examen, ¿vale? Tenemos estas imágenes, ¿vale? Que es esta nuestra imagen de entrada, ¿vale? Que no es más que una topografía axial, perdón, computarizada, ¿vale? Y en la primera fila lo que se tiene es la imagen original y dos versiones que han sido procesadas, ¿vale? Identificadas como A y como B. Y en la segunda se muestran tres transformaciones etiquetadas como C, D y E, ¿vale? Todas las operaciones morfológicas se han realizado con escala de grises, utilizando el mismo elemento estructurante, que es un disco de radio 2 píxeles. ¿De acuerdo? ¿Qué se nos pide? Se nos pide que cada una de las imágenes sea obtenida aplicando una imagen de entrada única, que es esta imagen de entrada. Em, una imagen de entrada única, operación entre las siguientes, que puede ser erosión morfológica, dilatación morfológica, gradiente morfológico de Beucher, gradiente morfológico interno y gradiente morfológico externo. Se os pide que indiquéis para cada una de las imágenes qué se ha aplicado, ¿vale? ¿Qué operación se ha aplicado? Venga, en el chat, ¿cuál creéis que es cada una? O en el chat o micro abierto y me explicáis por qué cada una de las operaciones y no otra. Venga, la A, ¿cuál creéis que es? Venga, chicos, que esto lo hicisteis en la actividad 2, en la grupal. ¿Cuál creéis que es la imagen A? ¿Qué operación morfológica se ha aplicado? Erosión. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué crees que es erosión, Diana? Tal vez porque se agrandan los bordes. Justo al revés, ¿vale? En este caso hemos aplicado dilatación y lo sabemos porque tenemos estas zonas que son mucho más brillantes. Acordaros que en la dilatación lo que tenemos es que el valor máximo de la vecindad del disco de radio 2, que es en este caso el que se está utilizando, se expanden, ¿vale? Cogemos las estructuras claras y las expandimos, ¿vale? En este caso, estos huesos se han expandido, se ha aumentado ese brillo, se ha seleccionado el valor máximo para esa vecindad. Entonces, en este caso tenemos dilatación, ¿vale? Si esta es dilatación, ¿la B cuál será?
chicos? Si la primera ha sido dilatación, ¿cuál va a ser la segunda? ¿Alguna idea? No, Jerry, la primera, la A es dilatación. La segunda, ¿qué va a ser? Erosión, eso sí, fenomenal. ¿Por qué? Porque tenemos zonas más oscuras que en la imagen, ¿vale? Lo que, si os fijáis, vemos como hay áreas, como por ejemplo aquí, que lo que hacemos es encontrarnos zonas más oscuras, igual que esta zona de aquí, se está reflejando esas zonas más oscuras. Acordaros que en la erosión lo que hacemos es que elegimos el valor mínimo de nuestra vecindad, ¿vale? Vale. ¿Qué gradientes morfológicos se han aplicado en las de debajo? ¿Cuáles pensáis? La C. ¿Cuál creéis que es el filtro que se ha aplicado? ¿Qué tipo de gradiente morfológico se ha aplicado en la C? Beucher, dilatación menos erosión. No, en este caso lo que se hace es que se resta la erosión a la imagen original, ¿vale? Entonces es gradiente interno, ¿vale? Si os fijáis, solamente quedan los bordes que están dentro de nuestras estructuras originales, ¿vale? Cuando tenemos un contorno fino que nos marca la transición donde la erosión se ha comido los píxeles blancos, entonces tenemos un gradiente interno. ¿Cuál será la siguiente? La D. ¿Y chicos, cuál creéis que será la siguiente? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿No? En este caso lo que tenemos es un gradiente externo, una dilatación menos nuestra imagen original, ¿vale? Si os fijáis en la dilatación, y lo que hacemos es restar
la imagen original, lo que nos quedan son el contorno justo que está por fuera de los límites originales de nuestros objetos. ¿Vale? Si os fijáis, aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, si os fijáis, nos quedamos solamente con la zona, el límite original del objeto, ¿vale? Si lo comparamos con la C, se nota que el borde está ligeramente desplazado hacia el exterior, ¿vale? Esta es algo más ancha que esta otra. Fijaros en esto que sale por aquí. Aquí en este caso, lo que hacemos es que tenemos el borde exterior, ¿vale? Por eso es el gradiente externo, ¿vale? Y la última es el gradiente de Beucher, ¿vale? Que es la diferencia entre la dilatación y la erosión, ¿vale? La diferencia entre el máximo local y el mínimo local. Entonces, en este lo que tenemos son los gradientes más intensos, ¿vale? Con unos contornos más gruesos, ¿vale? Porque lo que hace es que nos combina el desplazamiento interno y el desplazamiento externo, ¿vale? Lo que hace es que nos cubre esa doble distancia, ¿vale? El radio de la dilatación más el radio de la erosión, ¿vale? Entonces, en el primer ejercicio nos pedían dar para cada una de las imágenes que se ha aplicado y en el segundo, justificar las asignaciones, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer, el uno y el 2, ¿vale? Y en el último nos dice, en el 3, discuta cuál sería el efecto cualitativo de sustituir el elemento estructurante de disco de radio 2 por un cuadrado de 2 por 2 píxeles en cada una de las operaciones anteriores, ¿vale? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué pasaría si sustituimos un disco de radio 2 por un cuadrado 2 por 2? ¿Alguna idea, chicos? Con la diferencia entre un radio 2, un disco de radio 2 y un cuadrado de 2 por 2, ¿no? Vale, pues tendríamos tres diferencias importantes. Primero, la forma, ¿vale? Como el disco de radio 2 es básicamente similar en todas las direcciones, lo que va a hacer es que nos va a tratar las direcciones de forma similar. En cambio, si utilizamos un cuadrado de 2 por 2, lo que va a hacer es que nos va a favorecer las estructuras horizontales y verticales, que nos puede dar una apariencia ligeramente pixelada al aplicar, ¿vale? Luego tenemos la magnitud, ¿vale? En un disco de radio 2 nos va a recubrir muchísima más área. Al ser un disco, vamos a tener como 13 píxeles más o menos. En cambio, con un cuadrado de 2 por 2 vamos a tener 4 píxeles. Entonces, con la dilatación y la erosión serían mucho menos drásticas, ¿vale? Los huesos se expandirían o encajarían apenas en un píxel y los gradientes resultarían muchísimo más finos, ¿vale? En las líneas de los píxeles, de los gradientes, perdón, serían mucho más finas. Y luego tenemos el desplazamiento. Como el cuadrado es de tamaño par, 2 por 2, lo que pasa es que al no tener un centro geométrico único, lo que hace es que nos puede introducir un sesgo en el desplazamiento, ¿vale? Porque como no tenemos un píxel central, lo que nos va a hacer es que las operaciones elementales pueda haber un pequeño desplazamiento, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿entendido este ejercicio, chicos? Este ejercicio es clave, ¿vale? Tenéis ejercicios de este estilo en el campus y en los
problemas en los notebooks de MATLAB también, pues podéis trabajar con ello, ¿vale? ¿Entendido seguro, Diana? Fenomenal. Vale. Otro tipo de problema, ¿vale? Nos dicen que tenemos una transmisión de una secuencia de 500 imágenes digitales, ¿vale? Con un tamaño de 1024 píxeles por 1024 píxeles con 256 niveles de intensidad y una codificación de 8 bits por píxel. Y nos dicen que el protocolo de comunicación empleado para enviar cada byte de información está empaquetado en tramas de 10 bits locales, que están compuestas por un bit de inicio y 8 bits de datos y un bit de parada. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos nuestros 8 bits de datos, por delante uno que nos avisa de que llega el mensaje y por detrás uno que nos avisa de que se acaba el mensaje. Y esto nos genera un factor de sobrecarga de 10 partido por 8, que es 1,25. Con este contexto, lo que nos piden es el tiempo requerido en 3 segundos para transmitir estas imágenes, ¿vale? Si tenemos esta velocidad de conexión, ¿vale? Y el tiempo que se utilizará con una conexión de 30 por 10 a la 9, ¿vale? Em, ¿Qué parámetros tiene nuestro problema? Pues tenemos el, vaya, perdón, el número de imágenes, ¿vale? El tamaño de nuestras imágenes con sus píxeles, ¿vale? Perdón, con su nivel de intensidad, la codificación que tiene cada uno de los píxeles y nuestro factor de sobrecarga, ¿vale? ¿Cómo calculamos la información total? Lo que tenemos que hacer es el tamaño de la imagen, que en este caso es 1024 por 1024, ¿vale? Lo tenemos que multiplicar también por 8 de los 8 bits, ¿vale? Entonces estos serán los bits de datos que vamos a enviar por imagen, ¿vale? Si esto lo multiplicamos por 500, tenemos los bits de datos que vamos a transmitir, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que a esto hay que multiplicarle la sobrecarga de 1,25, ¿vale? Y esto nos daría número de bits totales a enviar, ¿vale? Luego tenemos el tiempo. ¿Cómo calculamos el tiempo? El tiempo lo calculamos en bits, ¿vale? Entre velocidad de conexión, ¿de acuerdo? ¿Me seguís todos? Entonces, el número de multiplicar el número de bits lo colocamos aquí arriba y aquí debajo nos cogemos esta velocidad de conexión, ¿de acuerdo? ¿Entendido, chicos? Con el ejercicio B, exactamente lo mismo, pero con esta otra velocidad de conexión. ¿Hemos entendido el ejercicio? ¿Entendemos cómo calculamos el número de bits de datos por imagen, el número de bits de datos completos y por qué no ponemos aquí un por 10 de los bits? Porque no son bits de datos, sino que es bit de parada y bit de inicio, que simplemente se coge de la sobrecarga, ¿vale? Por eso no se ponen 10 bits, se ponen 8 bits porque son de datos reales, ¿vale? ¿Entendido? ¿Entendemos este ejercicio, chicos? Vale, fenomenal, gracias, Diana. Vale, vamos con otro. Esto lo vimos la semana pasada, ¿vale? Nos dicen que tenemos una región R, que es esta, ¿vale? En escala de grises, y y queremos usar
un operador de patrones binarios, un LBP, para capturar las variaciones locales de intensidad, ¿vale? Entonces nos dice que calculemos el LBP del píxel central utilizando 3x3 y que supongamos los valores binarios que se leen en sentido antihorario, ¿vale? Para poder formar el código LBP. Y nos preguntan si tenemos un patrón uniforme o no, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se utilizaba, cómo se hacía el LBP, chicos? ¿Os acordáis cómo funcionaba? ¿Sí o no? ¿No? Vale. Nosotros definimos un píxel central, que es este 10, ¿vale? Y lo tenemos que ir comparando con todos y cada uno de los píxeles que están alrededor de nuestra región, ¿vale? En este caso, nuestra región es esta de aquí. Entonces nos dicen que tenemos que ir comparándolos en sentido antihorario. Pues nos cogemos el primer píxel de la derecha y luego giramos así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que restar el píxel de fuera, ¿vale? Menos nuestro píxel central. En este caso hacemos 130 menos 10 y si es mayor o igual que 0, entonces va a ser un 1. Si es menor que 0, entonces ponemos un 0, ¿vale? Entonces vamos allá. Primero de todos, el de 130, es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces ponemos un 1 en nuestro LVP. Seguimos por aquí con este otro 130. Otro 1 por aquí. Este va a ser un 10. 10 menos 10, 0. Mayor o igual a 0. Otro 1. El de 130. Otro 1. El de 130. Otro 1. El de 130. Otro 1. El de 10. Otro 1. Y el de 130. Otro 1. Y este sería nuestro LVP. Si calculamos el valor, va a ser igual a 255. Recordad que para calcular el valor del LVP, lo que tenemos que hacer es la suma del valor de los bits. Este será 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 5. Me pregunta Daniela, perdón, Diana. Profe, si tomo el píxel central y lo hago en sentido anterior, ¿no hay conveniente si el inicio es desde el 10, por ejemplo? ¿Te refieres a este 10? No, no hay ningún problema. Acordaros que lo bueno del LVP es que no nos importa la rotación, porque lo que estamos buscando es si nuestro patrón es uniforme o no, cuántas transiciones hay en nuestro patrón, ¿vale? Entonces siempre va a tener el mismo resultado, ¿vale? Más 2 elevado a 6 más 2 elevado a 7. Entonces el valor va a ser 255. ¿Se trata de un patrón uniforme? ¿Qué diríais? ¿Es un patrón uniforme? Este es bien fácil. Venga, alguno que se atreva. ¿Es patrón uniforme o no? Chicos, sí. ¿Por qué, Jerry? Diana, decimos que un patrón es uniforme si cambia dos o menos veces de 0 a 1, ¿vale? Si hay menos de dos transiciones, ¿vale? En el momento que hay más de dos transiciones, entonces no es uniforme, ¿vale? Vale, LVP, ¿entendido, chicos? Este ejercicio es muy importante, ¿vale? LVP, ¿entendido?
Fenomenal, Jerry. Vale, pues una vez que tenemos el EVP, nos dicen, nuestra región tiene una transición notable de intensidad en la dirección horizontal, ¿vale? Si os fijáis, en la dirección horizontal, pues tenemos una diferencia, una transición, ¿vale? Pasamos de 130 a 10 y luego otra vez a 130. Proponga un filtro espacial lineal que sea especialmente sensible a este tipo de transiciones de intensidad horizontales de zonas oscuras a claras. Vale, ¿cuál se os ocurre? ¿Qué tipo de filtro nos ayuda a detectar esa transición de zona oscura a zona clara? Chicos? ¿Alguna idea? ¿No? Vale, si definimos un filtro como este, de -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, tendremos un filtro de Sobel horizontal, ¿vale? En el que el filtro va a ser sensible a esta diferencia horizontal, ¿vale? En esta diferencia horizontal, el filtro va a ser sensible a que aparezcan, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces va a dar valores positivos en transiciones de claro a oscuro, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo comprobamos eso? Calculando la respuesta a dicho filtro, ¿vale? ¿Cómo calculamos la respuesta al filtro? Pues lo que tenemos que hacer, en este caso, como no nos han dicho nada, vamos a hacer la correlación, o sea, perdón, la convolución, ¿vale? Porque nos han dicho que se tenga que hacer correlación o convolución. Lo que hacemos es multiplicar esta matriz por esta otra. Si la vamos multiplicando fila por columna, tendremos aquí un 20, aquí un 0, aquí un -20, aquí un 30, aquí un 0, aquí un -30, aquí un 20, aquí un 0 y aquí un -20, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es ir multiplicando fila por columna de nuestro filtro, ¿vale? Tenemos que hacer simplemente esa convolución, ¿de acuerdo? Si nos piden la correlación, lo que tendremos que hacer es rotar, ¿vale? El filtro, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Voy a bajar, no, no puedo bajar más, vale. ¿Vale? Y por último, nos piden el filtrado morfológico, ¿vale? En este caso nos dicen, utilice un segmento estructurante B centrado de 3×3, calcule el resultado de aplicar gradiente morfológico interno y gradiente morfológico externo sobre la imagen. ¿Vale? ¿Qué significa gradiente interno y gradiente externo? Gradiente interno no es más que coger nuestra imagen original y restarle la erosión, es decir, R menos la erosión de R. Esto sería Gint y Gext sería la dilatación de R menos R, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que hacer sería, cogemos el 130, 10, 130, 130, 10, 130, 130, 10, 130
y calculamos la erosión. ¿Cómo calculábamos la erosión? Nos están diciendo que tenemos una ventana de 3 por 3, ¿vale? Como el valor mínimo es 10, tenemos una ventana de 3 por 3 que es toda nuestra región, nuestra erosión va a ser, perdón, una matriz de 3 por 3 toda llena de dieces, ¿vale? Entonces, cuando restemos esto, como nos quedamos con el valor mínimo de la vecindad, entonces vamos a tener 120, 0, 120, 120, 0, 120, 120, 0, 120. ¿De acuerdo? Y con la dilatación hacemos justo lo contrario. Tenemos la misma... Ay, perdón, no. Primero tenemos la dilatación, ¿vale? Tenemos que hacer dilatación menos imagen original. La dilatación, ¿qué es? Cogemos los máximos de nuestra vecindad. Al ser un 3 por 3, nos cogemos los píxeles máximos y los ponemos todos como píxel máximo. Todo es 130. Nuestra matriz entera es toda de píxeles con valor de 130. ¿De acuerdo? Y nos cogemos la imagen. Me pregunta Jerry, validando erosión, ¿se escogió 10 porque es el valor mínimo de la matriz? Sí. ¿Por qué? No porque sea el valor mínimo de la matriz, sino porque es el valor mínimo de nuestra región. Nos dicen que cogemos una región de 3 por 3. Si cogemos en este caso una región de 3 por 3, cogemos toda la matriz y entonces el 10 es la menor. ¿Vale? Cuidado. ¿Vale? Perfecto. Vale. Y luego cogemos la imagen original, que sería 130 menos 10, perdón, 10, 130. 130, 130, 10, 10, 130 y 130. Restamos y entonces tendríamos 0 menos 120, 0, 0 menos 120, 0, perdón, menos no, 120, perdonadme. 0, 120 y 0, ¿vale? Y aquí tendríamos los gradientes morfológicos externo e interno, ¿vale? Y nos dice, discuta qué tipo de transiciones destaca mejor cada gradiente, ¿vale? En el interno, ¿qué destaca? Destaca las zonas claras, ¿vale? Que están cerca de un cambio oscuro, ¿vale? 120 a 0, pues destacamos la zona clara. Y en el externo, al revés, destacamos la zona oscura que está cerca de una zona clara, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos? Vale. Lo que acabamos de solucionar ahora mismo no es más que un examen de la convocatoria anterior, ¿vale? En vuestro caso, no va a ser este el formato del examen. En vuestro caso tenéis dos ejercicios, ¿vale? Uno puede ser uno como este, que son 6 puntos, y otro, uno como este, que sean los otros 4 puntos, o que este sean los cuatro, o sea, los 6 y este los 4, ¿vale? O que este sean los 4 y el otro los 6, ¿vale? Pero este es el tipo de ejercicios que os pueden caer, ¿vale? Otro tipo de ejercicio que hemos trabajado, pues a lo mejor un análisis de histogramas, ¿vale? Pero antes de hacer ese, quiero hacer... No, ahora lo busco para que lo hagamos, porque me interesa antes hacer otro. Pero bueno, vamos a hacer este, ¿vale? Eh, A ver, en este nos están diciendo que tenemos imágenes de rayos X, ¿vale? Con un contraste logarítmico, ¿de acuerdo? Un contraste logarítmico que mide la diferencia de intensidad de dos tejidos, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Donde I sub 1 es mayor que I sub 2 en decibelios, ¿vale?
si tenemos que I sub 1 es la intensidad transmitida por el tejido menos atenuante, el tejido blando, y I sub 2 por el más atenuante, el tejido óseo, lo que se nos pide es la intensidad de rayos X exponencialmente al atravesar el tejido con esta ley, ¿vale? Donde I sub 0 es la intensidad incidente y la transmitida y mu el coeficiente de atenuación y D el espesor del tejido, ¿vale? Y nos dicen que tenemos un contraste de C igual a 15 decibelios entre tejido óseo, un mu sub H de 0,8 centímetros a la -1 y tejido blando de mu de 0,2 centímetros a la -1, donde I es igual a 30 por 10 elevado a -6 vatios partido por metro cuadrado, que es el tejido óseo, ¿vale? Y que nos dicen que calculemos la intensidad transmitida por el tejido blando, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Como se nos define a partir de esto, los datos del problema que tenemos son C, 15 decibelios. Tenemos también la intensidad de I sub 2, que son 30 por 10 elevado a -6 vatios partido por metro cuadrado. Y luego tenemos que si sustituimos en esta formulita de aquí, tenemos que 15, que son el contraste, ¿vale? Es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de I sub 1 partido por 10 por 30 elevado a -6. Y lo que tenemos que hacer es despejar este I sub 1. Entonces, pasamos este 10 por aquí dividiendo. Tendríamos 1,5 es igual al logaritmo en base 10 de I sub 1 partido por 10 por... vale, 30 por 10, perdonadme, que lo haya puesto mal. Le da -6. Esto es 30, borrador, 30 por 10, ¿vale? Para que no os confundáis. Por 10 elevado a -6, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que calculamos antilogaritmos. Como tenemos el logaritmo en base 10, es tan fácil como hacer 10 elevado a 1,5 es igual a I sub 1 partido por 30 por 10 elevado a -6. Esto de aquí pasa aquí dividiendo, o sea, multiplicando, perdonadme, y sería I sub 1 es igual a 10 elevado a 1,5 por 30 por 10 elevado a -6. ¿Vale? ¿Qué nos interesa en este tipo de problemas? ¿Nos interesa el resultado final? No. Nos interesa que sepáis aplicar y que sepáis llegar a un posible resultado. No tiene por qué estar perfecto el resultado final. Si está perfecto, fenomenal. Pero no es lo interesante. Lo interesante es que llegáis a este procedimiento. ¿Vale? Que sepáis que esta C es de aquí, cómo hacer este antilogaritmo, cómo despejar, todo eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale, chicos? ¿Entendido? Vale. Siguiente punto que nos dicen. Nos dicen determinar la diferencia de espesor entre el tejido blando y el tejido óseo, ¿vale? Que lo que nos explica la atenuación diferencial observada entre las dos intensidades, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos para el I sub 1, que es I sub 0 por E elevado a menos mu por sub t por d sub t. Y el I sub 2 es igual a I sub 0 por E elevado a menos mu sub h por d sub h. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia? Ponemos I sub 1 entre I sub 2 y nos ponemos la definición de cada una. I sub 0 por E elevado a mu h de h. Y aquí igual. I sub 0, E mu
h de h. Perdonadme por la caligrafía, pero es que con el dibujar este es imposible hacerlo bonito, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es que esto es igual a, sacamos esto, nos lo dividimos, sacamos, aplicamos las propiedades de las potencias y tenemos que u sub h, perdón, es u sub t, perdonadme, u sub t de sub t es igual, menos u sub h de sub h, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos que el logaritmo neperiano de i sub 1 entre i sub 2 es igual a... ¿Por qué logaritmo neperiano? Porque lo que hacemos es que nos cargamos esta e, ¿vale? Para despejar esta e tenemos que aplicar el logaritmo neperiano en este otro lado, ¿vale? En esta diferencia, en esta división, perdóname, ¿vale? Y tendríamos que mu sub h de sub h menos mu sub t, al revés, perdóname. ¿Al revés o no es al revés? Sí, estaba bien, vale. Menos por d sub t. Y entonces lo que sabemos es que esto y sub 1 entre i sub 2 es 10 por 10 elevado a 1,5, ¿vale? Que lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Y entonces tenemos que es el logaritmo neperiano de 10 elevado a 1,5, ¿vale? Y esto sería el mu, que es 0,8, el mu sub h, d sub h no lo tenemos, por menos, perdón, 0,2 de sub t. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos, como lo que tenemos es el d sub... No tenemos ningún d sub nada. Vale, entonces, lo que hacemos es que el, lo dejamos así, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejamos así, no, resolvemos el logaritmo y lo dejamos en función de d sub h y d sub t, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿Entendido este ejercicio también? Voy a buscar otro ejercicio más para que veamos, porque lo hemos hecho en en alguna clase, pero me interesa que lo veamos hoy también, ¿de acuerdo? Entonces, dejadme un momento que lo busque. A ver si lo encuentro relativamente rápido. No, esto es un LVP como el que acabamos de hacer. A ver, este tampoco que es parecido. Esto no, porque es teoría. Este es el que acabamos de hacer. A ver, en este otro modelo. Vale, en este, que de este hemos hecho algún ejercicio en clase, ¿vale? Tenemos una señal digital, que es este ruido multiplicativo, y un espectro de potencia, que es este otro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se nos pide en este caso? En este caso, lo que se nos pide es identificar la frecuencia máxima de la señal original continua, f de t. Vale, ¿quién me dice cuál es la frecuencia máxima en esta señal? 50 hercios. ¿Por qué? Jerry. Perfecto, Diana. Muy bien. ¿Dónde está el pico más alto? En este caso, 50 hercios. Fenomenal. Pues ala, aquí ya tenemos un apartado de 3.
2 puntos para Jerry, para Diana. Ya solo tenéis que sacar 3 puntos más para aprobar el examen, chicos. Así que vais fenomenal, ¿vale? Estupendo, ¿vale? Entonces, a partir del espectro observado, a partir del espectro que acabamos de ver, tenemos que ver si va a haber aliasing o no, ¿vale? Decidme, ¿cómo se calculaba el aliasing? ¿Cómo sabemos si tenemos aliasing o no en una señal? ¿Y qué era el aliasing? Ya que nos ponemos. Perfecto, Diana. La frecuencia espectral tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. Nuestra frecuencia máxima hemos dicho que era 50 hercios. Entonces, la frecuencia espectral tiene que ser mayor o igual a 100 hercios. ¿Cuánto es la frecuencia espectral de esta señal, chicos? 250. Fenomenal. Entonces, tenemos que es mayor o igual. ¿Se produce o no se produce aliasing entonces? No se produce. Fenomenal, Liana. Vale. Fenomenal, Jerry. Vale. Si la frecuencia espectral en este caso fuera un 20% menor, ¿habría aliasing o no habría aliasing? ¿Cómo lo calculamos? 250 menos 50. ¿Por qué menos 50? El 20% de 250 mayor que 100, no hay aliasing. Fenomenal. Hacemos 0,2 por 250, vale que es 50, estupendo, no lo había calculado. Fenomenal. Entonces tendríamos 200 mayor o igual que 200, perdón, mayor o igual que 100. Por lo tanto, no se produce el icing. Fenomenal. Perfecto. Eso es. Vale. Vale, ahora quiero saber vuestras sensaciones después de haber hecho estos ejercicios tipo examen que tenéis. ¿Os parece complicado el examen, chicos? ¿Lo que os puede caer? ¿Estáis más relajados? ¿Estáis más seguros de que vais a probar? Hay que practicar, dice Jerry. Eso es. Diana, perfecto. Vale, dame 5 segundos que... Si da miedo, pues no te preocupes, Diana, porque no hay... No hay problema. Me dice Leandro, los de matemática logarítmica y matrices me da más miedo que los que aplica teoría. Vale, Leandro, los de matrices es súper sencillo. Simplemente tenemos que, en caso de que aplicamos como hemos hecho antes, una erosión, perdón, un filtro. Si aplicamos un filtro, multiplicamos fila por columna, el filtro por la imagen. Si aplicamos una erosión, generalmente los ejercicios que caen en los exámenes, la erosión es la propia región. ¿Vale? O sea, el cuadrado que tenemos que hacer es la propia erosión, ¿vale? La ventana. Entonces, simplemente nos fijamos si es erosión en el valor menor y lo aplicamos a toda la región o a la región que nos diga la ventana, ¿vale? Si a lo mejor tenemos una de 2 por 2 y tenemos que ir desplazándola, pues la vamos desplazando sin ningún problema. Si es dilatación, expandimos, cogemos el valor máximo y lo vamos desplazando, ¿vale? Y con el EVP, nada, vamos comprobando y vamos restando, a ver si nos da mayor o menor. Y los de matemática logarítmica, en el momento que hagas 3 ejercicios seguidos, o sea, 3 ejercicios bien, entendiendo lo que haces, no hay ningún problema. Me dice Diana, profe, en caso de matrices, solamente si el ejercicio indica apliquemos padding, lo hacemos, ¿verdad? Si no, hacemos la matriz original. Eso es, Diana. Si nos dicen aplicando un padding de 1, ponemos una fila y una columna alrededor. Si no nos dicen nada, nada. Si nos dicen padding de 2, 2, 3, 3, ¿vale? Ahí no hay que hacer nada más. ¿Vale? Más dudas.
¿Más dudas, chicos? ¿Más preguntas sobre el examen? ¿Qué es el día? Vale, el de histogramas. Vale, déjame 5 segundos, Diana, que lo busco, porque sé que en la convocatoria anterior... Ah, aquí tengo uno. Vale, a ver. Vale. Comparto la pantalla y lo vemos. Vale. Me pregunta Leandro, ¿hay ejercicios de derivadas integrales, por ejemplo, para tangentes? No. No vais a tener que aplicar una derivada, ni aplicar una integral, ni... No. O sea, los ejercicios, ya os digo, esto es la convocatoria de la evaluación pasada, ¿vale? Entonces, no, a que no habéis visto ninguno de integrales ni derivadas. Lo más complejo que os puede caer es aplicar un logaritmo, ¿vale? O despejar un logaritmo. Matemáticamente es lo más complicado que os puede caer, ¿vale? Vale, nos dicen que estos histogramas de esta figura corresponden a 5 imágenes. Una de ellas es la imagen original y las otras 4 son el resultado de aplicar transformaciones de intensidad a la imagen de entrada. Tenemos ley de potencia con un lambda menor que 1, ley de potencia con un lambda mayor que 1, ecualización de histograma y complemento de la imagen original. ¿Vale? Entonces, nos dice que identifiquemos la imagen original como los histogramas correspondientes, perdonad, a las 4 transformaciones de intensidad y que justificamos nuestra respuesta. ¿Vale? Vale. Venga. ¿Cuál diríais que es la imagen original? La A. ¿Por qué, Jerry? Vale, Jerry dice que la A y Diana dice que la A. Uno de los dos. Decidme por qué creéis que la A. Y luego Leandro me va a decir por qué cree que la D. Si queréis para facilitarlo, abrís el micro y me lo contáis. Que a lo mejor escribiendo tardáis algo más. Julián, disculpa, yo me tiro por la D por una cuestión de que lo veo más condensado cerca del cero y unos valores erróneos o unos valores que pueden llegar a estar por encima de 200. Y en las otras lo veo más compensado, como si se hubiese aplicado ya algún filtro. Solamente por eso, la verdad que O es una sea, no, lo que suposición estamos mía. buscando es la imagen original, sin aplicar ningún filtro, ¿eh, Leandro? Yo diría la D, Vale. pero porque A la ver, veo más... la D, os cuento, podría ser una imagen original de vuestra primera práctica. ¿Vale? En la primera actividad teníamos imágenes con baja luminosidad. Aquí, si os fijáis, tenemos muchos píxeles cerca del cero y luego muy pocos píxeles en los demás, píxeles, ¿vale? En los demás niveles de intensidad, perdonadme. ¿Vale? La A. La A podría serlo, pero si os fijáis en la C, es parecida pero inversa. ¿Vale? Y si os fijáis en la E, también es literalmente la inversa. ¿Vale? Entonces podría ser tanto la A como la E. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos presenta una distribución de intensidades que es muy variada. ¿Vale? Entonces, a partir o esta, pusierais la que pusierais, cualquiera de las dos estaría bien porque las dos es razonable que sean. ¿Vale? Podemos comparar con las demás imágenes. ¿Vale? El histograma, si decimos que la A es la original, la E será el complemento. ¿De acuerdo? Porque es literalmente
La inversa, como habéis dicho. Perfecto. La B. En el caso de la B, lo que tenemos es, ¿qué pensáis que tenemos? ¿Qué se os ocurre que podemos tener en la B? ¿Dónde te has quedado, Leandro? Disculpe, justo en la respuesta de usted y se me desconectó el ordenador. En la que te dije en corrección a lo que habías dicho tú. Exactamente, sí. Vale, Me quedé en mi respuesta y se apagó, disculpe. vale, ni te preocupes. La D podría ser una imagen original de vuestra primera práctica, pero si te fijas, tenemos muchos píxeles cercanos a cero y luego muy pocos píxeles con alta intensidad. Entonces, rara vez va a ser esto una imagen original, ¿vale? Una imagen Bien, original podría ser la A, que tiene una distribución más o menos simétrica, no simétrica, pero muy variada, ¿vale? O la D. Entonces, lo que hemos dicho por ahora es que la A, si decimos que la A es la original, la E va a ser su complemento. Si decimos que la E va a ser la original, la A será su complemento, ¿vale? Cualquiera de las dos podría serlo. Ahora estamos con la B. ¿Qué tipo de filtro, perdón, filtro no? ¿Qué tipo de operación creéis que es? Estamos con operaciones lineales. Las opciones del enunciado nos dicen ley de potencia menor que uno, ley de potencia mayor que uno o ecualización del histograma. Ley de potencia menor que uno. ¿Por qué, Diana? Fenomenal. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál será la C? Ecualización. Fenomenal. Muy bien, Diana, y muy bien, Jerry. Vale, y entonces la D, ¿cuál va a ser? Perfecto. Gamma mayor que uno. Os puede caer esto así o con imágenes, que va a ser exactamente lo mismo. Tenemos una imagen original y luego si tenemos una imagen en la que tenemos que se destacan más los niveles oscuros, entonces va a ser potencia menor que uno. Si se destacan más los claros, potencia mayor que uno, ecualización de histogramas y tenemos una distribución plana, ¿vale? Si tenemos unos valores planos, muy parecidos, unos 16 píxeles de otros. Me pregunta Leandro, ¿se podría deducir al tener dos imágenes A y B invertidas, ya no da ya no da la pauta de que una es la original y la otra el complemento? Sí, a ver, realmente, si lo miramos bien, la... sin problema, te he entendido, Leandro. Si lo miramos bien, realmente la imagen original es la E. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la B, lo que hace es que nos expande los niveles oscuros, ¿vale? En este caso, los niveles oscuros están mucho más abajo, ¿vale?
Entonces, al expandir estos niveles oscuros, obtenemos este histograma de aquí. En el caso de la A, obtendríamos muchos más niveles oscuros aquí, ¿vale? ¿Veis cómo aquí hay mucho nivel oscuro en la A? Entonces, en este gamma menor que 1 tendría que ser mucho más alto. Por eso podemos llegar a decir que la E es, perdón, original, ¿vale? Fenomenal. Vale, chicos, pues con esto terminamos la clase de hoy. Por favor, quedan. ¿Cuándo tenéis el examen? La semana que viene no, que tenemos clase. ¿La siguiente? ¿O dentro de 3? Desde el 8, entre el 3 y el 9 de julio. Vale, o sea que, claro, o sea, ¿cómo? ¿Entre el 3 y el 9 de julio? O sea, el 30 damos la última clase y el 3 ya empecéis de. Ah, vale, entre el 9 y el 15. Vale, fenomenal. Pues espero que a partir de mañana ya estéis haciendo ejercicios y preguntando por el foro. ¿Vale? Entonces, por favor, preguntad por el foro, mandadme mensajes al foro, que para eso está. ¿De acuerdo? Claro, claro, Diana. Todo lo que tú no entiendas, al foro, que para eso está. ¿Vale? Yo como mucho en 48 horas te respondo. ¿Vale? Pero estos días, porque entiendo que estáis agobiados, que tenéis más dudas, que vais a hacer ejercicios y demás, voy a estar más activo. Entonces, por favor, preguntad dudas por el foro, haced ejercicios, tenéis mogollón de ejercicios, ¿vale? Así que utilizad el foro, que para eso están, y así el ejercicio que haga Jerry que no entiende Diana, a lo mejor Jerry con la pregunta que hace le resuelva las dudas a Diana, ¿vale? Entonces, vamos a intentar dinamizar ahora estos días el foro, que es súper importante, ¿vale? Y de verdad, tranquilos, que los ejercicios son como los que hemos hecho hoy, como los que hemos ido haciendo durante el curso. Habéis hecho muy buenas entregas de prácticas, así que de verdad, que no os preocupéis por el examen, que va a ser un trámite, ¿vale? Sabéis que tenéis unas reglas que tenéis que cumplir. Por favor, no la liéis con eso, porque os cargáis la convocatoria, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer la clase de hoy, como siempre. Que tengáis muy buena semana. Preguntad mucho por el foro, haced muchos ejercicios y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Pues nada, chicos, que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias a vosotros.